¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que tengan un buen domingo. Acá estamos arrancando otro análisis semanal, en este caso el del día 18 de mayo del 2025. Y nos toca hablar de una semana en la que hubo algunos movimientos interesantes. Arranquemos primero por lo que ocurrió el día lunes, que fue la suba de la calificación para el crédito argentino por la calificadora de riesgo Fitch. Esto ocurrió el día lunes. Anteriormente Argentina tenía una calificación triple C. Se especulaba que luego de la salida del cepo y todos los aumentos que hubo, podríamos subir a una calificación incluso B. Sin embargo, la suba fue mínima, a triple C más. No sé si están familiarizados con la manera de funcionar de las calificadoras de riesgo. Hay principalmente tres que son las más conocidas o las más importantes, que son Moody's, Standard Poor's y Fitch. Y ellas lo que hacen es hacer un relevamiento de la calidad de la deuda, tanto de estados como de empresas. O sea, hay una gran división de categorías. Se puede analizar la deuda de corto plazo, de largo plazo, en moneda local, en moneda extranjera, y le dan estas calificaciones, que son bastante parecidas. Tenemos la categoría de grado de inversión, que es la que está más vinculada con la letra A. Como vemos, Fitch pone triple A, doble A más, doble A. El grado de especulación, en el cual se suelen colocar algunos países emergentes o no tan seguros. Y por último, la especulación con riesgo, que ya son las calificaciones de C hacia abajo, y la D, que está vinculada ya prácticamente con el default, es decir, con el incumplimiento de las obligaciones. Argentina, hasta la semana pasada, se ubicaba en calificación triple C. Se especulaba una suba a B o doble B, sin embargo la suba fue mínima, a triple C más, que dentro del informe de Fitch hablaban que se debe principalmente al hecho de que este sea un año electoral y a la falta de acumulación de reservas netas. Veremos con el paso del tiempo si esto cambia o no. Entendemos que sí, pero va a tener una demora un poco mayor. Es un tema que se tocó bastante esta semana, lo de las calificadoras de riesgo. La otra noticia que tuvimos fue la del día viernes, en el cual Moody's, otra calificadora, pero también una de las tres más conocidas, recortó la calificación crediticia de Estados Unidos, que pierde el primer puesto del ranking. Estamos hablando de que la agencia de calificación ha rebajado este viernes la calificación de solvencia de la deuda de los Estados Unidos en un peldaño, pasando de AAA, que es la máxima, a AA1, debido al aumento de deuda pública y el pago de los intereses. A ver, volvamos al gráfico que les mostraba anteriormente. Eh, Pasó de la máxima categoría a la segunda. Sigue estando en grado de inversión, sigue siendo muy seguro, pero estamos hablando de Estados Unidos, la principal potencia del mundo. Entonces, una baja de calificación puede afectar al valor de la deuda estadounidense y con ello al mercado accionario de Estados Unidos y con ello, consecuentemente, a los mercados del resto del mundo. Esto ocurrió el viernes. Tendremos que esperar al día de mañana a ver cómo abren los mercados y cómo impacta la noticia, pero se puede esperar cierta volatilidad y una posible baja. Hay un temita más que involucra las calificadoras de riesgo, pero eso lo voy a tocar más adelante cuando veamos el tema de la deuda corporativa argentina. Por ahora, como de costumbre, quiero pasar a mostrarles los gráficos para que vean los mercados cómo se movieron esta semana. Bueno, el Standard Poor's, les repito, falta ver cómo impacta la noticia de la deuda, así que muy probable lo que yo les vaya a decir ahora se cancele el mismo día de mañana, por eso hay que estar atentos. Pero como les había mostrado, teníamos dos líneas de tendencia alcista, una de largo plazo, que comenzaba en marzo del 2020, luego del mínimo de la cuarentena, de la pandemia, perdón, del COVID, y otro que comenzó en octubre del 2022. Como habíamos visto, a principio de año se rompieron ambas líneas de tendencia, pero luego el precio volvió a incorporarse por encima de ellas. Primero sobre la de corto plazo y las últimas 2 semanas se encontró bien cómoda por encima de la de largo plazo y de la media de 52 semanas. De hecho, si observamos, la semana anterior abrió con un gap de casi un 3%, un gap al alza, mostrando mucho sentimiento alcista del mercado, y cerró este viernes a menos de un 3% del máximo histórico de febrero de 2025. En principio se habría recuperado la fuerte tendencia alcista del mercado de Estados Unidos, pero les repito la noticia de la calificadora de riesgo, así que con la baja de calificación no sabemos si esta tendencia alcista se irá a mantener o probablemente abra la baja el lunes
de la próxima semana. Así que bueno, es un punto a monitorear. En cuanto al otro instrumento que utilizamos o que en base al cual nos guiamos en lo que es las inversiones en Estados Unidos, tenemos la empresa Berkshire Hathaway. Hasta el momento todavía sigue teniendo incluido a Warren Buffett, por lo menos hasta fin de año, la cual, si bien tuvo una semana negativa, no fue relevante, fue una baja de apenas el 1%. Vemos que se encuentra respetando perfectamente las dos líneas de tendencia alcista de mediano y largo plazo, tanto como la media de 52 semanas, y se encuentra a solamente 5% del máximo histórico, que en este caso fue en abril del 25. Pasando para lo que es Brasil, observamos que se rompió la línea de tendencia bajista de mediano plazo que habíamos trazado, así como también la media móvil de 52 semanas. Me sigue gustando la inversión en acciones brasileñas, pero no sé por cuánto tiempo más. Yo creo que como mínimo, particularmente, compraría hasta que llegue a la línea de tendencia bajista de largo plazo. Estamos hablando que todavía le queda una suba potencial de 12%. Ahora, una vez rota esta línea, no sé si seguiría comprando. Porque bueno, no deja de ser un mercado emergente eh, con todas las implicancias que eso conlleva. Por ahí es mucho más seguro invertir en mercados más fuertes como sería Estados Unidos. Esto depende de cada uno. Yo particularmente a estos precios sigo comprando, no tan convencido como antes, pero no creo que compre una vez roto la línea de tendencia bajista de largo plazo. Y por último, pasando a lo que es el mercado argentino, también hemos trazado una línea de tendencia alcista que comienza en julio del 2022, la testea en octubre del 23, la testea nuevamente en agosto del 24 y una vez más la rompe apenas por una mecha en abril del 25. Como podemos observar, con la noticia de la salida del cepo, la bolsa abrió con un fuerte gap alcista, luego testeó la línea, una hipotética línea de tendencia bajista que tracé de mediano plazo, para luego volver a romperla esta última semana y cerrar por encima. En principio, habría que ver cómo afecta la noticia de la baja de la calificación de Estados Unidos, pero podríamos decir que se recuperó la tendencia alcista y hasta máximos en dólares del Merval tenemos todavía una suba del 22% en dólares. Bien, habiendo terminado eso, volvamos a la presentación. En cuanto a los bonos en dólares, vemos que mayormente no ha habido muchos cambios. El retorno total anualizado de los mismos cerró un poco por debajo del 6%, la semana pasada era 6,1, 6,2. Vemos que los mejores bonos para posicionarse, recuerden que estos, los Bopreales Serie B y Serie C, tienen el mismo flujo de pago que el Serie D, pero se puede utilizar impositivamente antes. Entonces hay que analizar si realmente le conviene a cada inversor comprarlos o no. De lo que venimos viendo, lo más atractivo sería el Bopreal Serie D, que paga casi un 7% anual en dólares hasta vencimiento, y es vencimiento en el año 2027. Y también tenemos el bono, bueno, acá tengo marcado el AL35 con un retorno del 7,31 anual, pero como vemos que el ratio con el global es de apenas un 1% por encima, ¿qué quiere decir esta cuenta? Que el GD30, que es el bono global de Nueva York, se encuentra apenas un 1% por encima del valor del bono local, que es el AL35. En ese caso, por tan poca diferencia, yo preferiría inclinarme al bono con ley Nueva York. En cuanto a los bonos SER, ahora hice una nueva división para que vean el año de vencimiento de cada uno. Lo que es 2025 sigue conviniendo el TZX de 5 con un pago real del 6,28 por encima de la inflación. En 2026 ahora tenemos tres opciones que están muy parecidas, muy parejas: el TZX26, el O6 y el D6. En la tabla de Google ustedes tienen el flujo de fondos de cada uno para saber realmente cuándo es el vencimiento. Lo que es 2027 sigue siendo el más conveniente el TZX de 7 y podríamos incluir con un rendimiento del 9,31% por encima de la inflación al TZX28 ya con un vencimiento en el año 2028. En cuanto a las LECAPs y BONCAPs,
Básicamente es lo mismo de siempre, lo que es el tramo corto es el que menos está rindiendo, lo más conveniente es el tramo largo. Ha bajado el promedio, que ahora se encuentra entre un 29 y un 30%, dependiendo de las comisiones que les cobre su broker. Tengan cuidado con esto. Yo acá ni siquiera tuve en cuenta la comisión estándar de 0,5 porque el rendimiento bajaba mucho. Así que si ustedes no tienen la posibilidad de invertir con estas comisiones bajas, les recomiendo directamente que no inviertan en LECAPs concretas, sino que vayan a un fondo de LECAPs que por el movimiento de dinero y la cantidad que tiene, puede hacer que les sea menos conveniente por un menor cobro de aranceles. Y a esto quería llegar, bueno, en realidad el tema de las calificadoras que les mencioné al principio del video, lo habíamos tocado también en la parte de GEMSA y Albanese. Si ustedes recuerden que hace 1 o 2 semanas se informó que no se iban a cumplir con los pagos de las obligaciones negociables de estas empresas y se armó todo un revuelo porque las calificadoras de riesgo, justamente un par de días antes del hipotético pago, las habían calificado con una nota alta, le habían puesto creo que AA o A negativo a una empresa que días después anunció que no iba a pagar. Entonces, lo que les mencioné de las calificadoras de riesgo es un indicador, son agencias especializadas con profesionales que han estudiado y tienen prestigio y trayectoria, pero ustedes tienen que tomarlo como un dato más. Que una empresa les diga, que una calificadora de riesgo, perdón, les diga que algo tiene nota alto, si bien es un indicio, no necesariamente implica que va a ser así. Eh, y bueno, fue justamente lo que pasó en este caso. Por eso ha quedado medio, no quiero decir en duda, pero el mercado ha quedado medio sensible a la opinión de las calificadoras de riesgo luego de este evento. Esto que les estoy mostrando es la primera hoja de un informe que nos prestó la gente de Bull Market, a la cual agradecemos, con una simulación de los posibles escenarios de la deuda de GEMSA y Albanese. Bueno, no les voy a explicar el informe entero, lo tienen a disposición, si lo quieren me pueden escribir al privado. Pero para hacerles un resumen, básicamente lo que evalúa son 4 escenarios, a lo cual le da mayor prioridad a uno, en el cual consideran que debido a los bienes que tiene para ofrecer la empresa como garantía y a los negocios que ya tiene confirmado su presencia en el interior del país y a la posibilidad de que aparezcan potenciales compradores, ellos estiman que el valor de la nueva deuda en caso de reestructuración oscilaría entre un 50 y un 60 de paridad. Y estamos hablando de títulos que hoy están cotizando entre el 30 y el 40. La gente de Invertir Online no envió un informe en formato PDF, pero sí envió una opinión respecto del tema y mayormente coincide con la gente de Bull de que le calculan un valor aproximado de 50-60 de paridad. Por eso les había comentado que nosotros en la cartera de renta fija teníamos estos instrumentos y no pensábamos venderlos porque consideramos que están muy subvaluados. Con un buen canje, que sí, va a patear los plazos, seguramente va a reducir el cupón, pero no creemos que haya quita de capital, lo más probable es que vuelva a una paridad de entre un 50-60, eventualmente 70%. Por lo tanto, no recomendamos a nadie que tenga estas obligaciones venderlas. Incluso nosotros estamos analizando en los próximos meses, si el escenario continúa como viene planteado, aumentar un poco la posición. Obviamente, como siempre les digo, esto depende de la opinión, los riesgos, el conocimiento y la realidad y necesidades de cada uno. No somos todos los inversores iguales, por lo tanto simplemente les comento lo que estamos haciendo nosotros. Si ustedes tienen alguna necesidad o inquietud particular, se pueden contactar y les damos nuestra opinión respecto al caso concreto. Bien, como les había dicho, este informe se los podemos acercar, así como también cualquier otra información en nuestro grupo de WhatsApp. Creo que esto no se los había comentado, pero desde NL tenemos un grupo de avisos y novedades donde reenviamos toda la información importante que se nos comunica desde los brokers, tanto la suscripción de nuevas obligaciones negociables, recomendaciones de inversión, informes de research. El acceso a este grupo es totalmente gratuito, así que si están interesados no tienen más que comunicarse con nosotros al privado. Bien, y para completar, volvamos con los instrumentos argentinos. Bueno, la deuda dólar link se destruyó, como ven, principalmente lo que es la parte de la emisión de Albanese y de GEMSA, que se encuentra con un dólar implícito de 350 pesos, 360. Vemos que son precios casi de default, pero por lo que les habíamos comentado anteriormente, nosotros especulamos con que esto
pueda volver a una paridad del 50, 60 o 70 con las nuevas obligaciones. Por el momento vamos a esperar, sabemos que esta es una deuda altamente especulativa, pero conociendo el funcionamiento normal de la renta fija, somos optimistas en cuanto al resultado futuro. Y las obligaciones negociables en dólares, como siempre les digo, no tenemos espacio para colocar en una diapositiva todas las que tenemos en el gráfico. También es de acceso gratuito esta plantilla si ustedes desean acceder a ella. Pero sí notamos que hubo otras empresas, que no son el caso de Celulosa o de Gemsa, que confirmaron que no iban a pagar, pero que se vieron afectadas por todo el ruido que generó esto en el mercado de renta fija en Argentina. Un caso, por ejemplo, es San Miguel, que su deuda bajó a una paridad de entre el 80, 85 y 90, siendo que la empresa la semana pasada confirmó que iba a salir a rescatar la deuda que estuviera bajo la par, como sería, por ejemplo, el caso de estas obligaciones. En realidad, en el mercado siempre pasa lo mismo. No quiere decir que un evento de un instrumento concreto afecte solamente a ese, sino que cuando hay ruido o volatilidad en el mercado, afectan a todos los instrumentos en particular. Es por eso que uno por ahí tiene que estar atento, porque como se suele decir, en las grandes crisis o en las épocas de volatilidad surgen las mejores oportunidades. Siempre, como les digo, dependiendo de cada uno y siendo consciente de los riesgos que se van a tomar, tomando las medidas precautorias necesarias. Y bueno, esto fue todo por esta semana. Nos estaremos viendo el domingo que viene con el próximo análisis. Y bueno, les deseo a todos una buena semana y buenas inversiones.